Pedro, el pescador transformado por la resurrección. Las turbulentas aguas del mar de Galilea realmente fueron una escuela para muchos pescadores. El mar de Galilea es un lago un poco más grande que el lago de Atitlán, de unos 166 kilómetros cuadrados. Y fueron, como dije, una escuela para muchos pescadores porque ser pescador no es un pasatiempo, es una profesión. Ser parte de una familia de pescadores es realmente pertenecer a una familia de empresarios del agua, que desafían la incertidumbre y los cambios del clima. Los peces saben mucho del clima, tanto como los pescadores, y frente a los vientos se sumergen esperando que las aguas removidas en las profundidades les provean los alimentos que el agua mansa no les provee. No, pescar no es fácil, pero lo importante nunca ha sido fácil. Simón, Pedro y Andrés, su hermano, eran socios de Santiago y Juan en el lucrativo negocio de la pesca. Habían recorrido ese lago palmo a palmo, 21 kilómetros de largo y 13 de ancho. Conocían sus corrientes, sus vientos, sus bancos de peces como la palma de sus manos. En la primavera, la orilla se llenaba de vegetación y Pedro y sus socios descansaban a la sombra mientras tomaban alimentos y se preguntaban cuánto pescarían ese día, cómo prepararían el pescado y cuál sería el mejor momento para ir al mercado y venderlo, para tener el efectivo cuanto antes. En la plenitud de su madurez, seguros de sí mismos, ¿qué podría conmoverlos? Hay hombres a quienes la vida los posee y hay otros hombres como Pedro que pretenden ser dueños de cada paso de su vida. Los galileos se distinguían por su acento, tenían un canto, un dejo que les caracterizaba y que de alguna manera identificaba su origen humilde como provincianos. Simón Pedro era casado, su esposo era una mujer sencilla de Betsaida, como él, y parecía que el buen Dios de sus padres no había permitido abrir el vientre de su esposa, es decir, no tenían hijos. Pedro, por aquel entonces, se hallaba al principio de la treintena de edad. De barba rala, de cuerpo atlético, tenía un temperamento impulsivo. Era hombre de negocios, que podía olfatear una oportunidad sin mayor esfuerzo y por otro lado no se dejaba superar por nadie en los intercambios de palabras. De verbo rápido y palabras sinceras pero golpeantes, era capaz de resonar entre sus socios como el líder de la empresa de la pesca. Los grandes desafíos parecen estar diseñados para personas con el temperamento como el de Pedro. Pedro está por descubrir que lo importante no es tarea de grandes hombres, sino de hombres y mujeres que creen. Su hermano Andrés, en cambio, era un hombre más joven, optimista, que reparaba las relaciones que su hermano a veces dejaba mal paradas. En otras ocasiones establecía nuevas relaciones, que su hermano más desconfiado probablemente no haría. Andrés también es un héroe, si bien de menor estatura que su hermano. Él se anticipó participando en el despertamiento espiritual de un predicador excéntrico en Israel, Juan el Bautista. Él había barrido el centro del mapa de Israel con su mensaje. Predicaba en Judea, provincia que bordeaba al sur con Idumea y al norte con Samaria, pero que le daba acceso al fabuloso río Jordán, desde donde tronaba a voz en cuello: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los seguidores de este excéntrico predicador que vestía con piel de camello y se alimentaba de miel silvestre y de langostas, mientras bautizaba a sus seguidores en señal de su ruptura con el sistema sacrificial y religioso de Israel. Ellos esperaban al Mesías y creían en la promesa de la resurrección de los muertos con una convicción que para otros hubiese parecido fanatismo. Cuando Andrés tomó este maravilloso paso hacia el avivamiento espiritual que se daba en Judea, fue cuestión de días para que Andrés se encontrara con Jesús y empezara a seguirle
porque el Bautista se deshacía en elogios hacia Jesús, sugiriendo que él, Jesús, era la esperanza de Israel, no Juan el Bautista. De hecho, Andrés oyó decir al Bautista que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, para Juan, Jesús era la esperanza de la vida que los judíos anhelaban. Andrés entonces habló con su hermano Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Simón Pedro esa noche no pudo dormir. Competitivo como era, se preguntaba si su hermano tenía razón. Y si tenía razón, ¿cómo pudo habérsele anticipado en encontrar al Mesías? ¿Tendría él la oportunidad de conocerlo como Andrés? En su familia piadosa se observaba la ley, los sacrificios y las dietas, pero no por el rito mismo, sino por la esperanza de que el Mesías viniera por un pueblo santo, preparado para encontrarse con su Dios. Digámoslo claro, Pedro y su hermano eran hombres de una fe profunda. Jesús empezó a predicar el mensaje de una línea que Juan había predicado antes que él. Su mensaje evidenciaba que no se requería mucha palabrería cuando el Espíritu Santo antecedía al mensajero. Por eso Jesús decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente le buscaba y caía capturada por la fuerza y liderazgo vital que emanaban de este joven rabino del norte originario de Nazaret, un poblado de unas 300 personas. De modo que el mar de Galilea no era ajeno a Jesús, y en su soberana disposición Jesús precipitó sus pasos para encontrarse con Simón Pedro, a orillas del mar de Galilea. Quiso ir a Galilea, dice Juan capítulo 1, versículo 43, y ahí mismo, en el contexto y entorno del pescador, Jesús ve a los ojos a Simón Pedro y le dice: ven, sígueme. Pedro, ¿estás dispuesto a todo por Jesús? Así como Pedro era rápido para prepararse para la pesca, para remendar las redes y para ponerse en aguas profundas, con esa misma velocidad respondió al llamado de Jesús, y dejando las redes, le siguió. Pedro descubrió que cuando un hombre se encuentra con Jesús, está dispuesto a aceptar la tarea que él le pide, por más difícil que parezca. Jesús le dijo al equipo de pescadores al que llamó: yo os haré pescadores de hombres. Pedro no tenía idea de que esa actividad los pondría en conflicto con las autoridades, les llevaría al punto de estar bajo la lupa de los romanos y luego serían perseguidos por judíos y gentiles por igual. Tampoco tenía idea de cómo su respuesta les llevaría a distintos lugares a predicar y a conocer a dignatarios romanos. Ni por asomo se le ocurriría que seguir a Jesús implicaba cambiar de profesión y dedicarse a explicar de ahora en adelante su encuentro y su vida con el Mesías. Nada de eso les prometió Jesús, aunque seguir a un rabino en aquella época implicaba cobijarse bajo sus buenas relaciones. El punto es que a partir de ese momento se hicieron parte del grupo íntimo de Jesús, con quien compartían el mismo origen geográfico. Eran todos de Galilea, y ahora todos tenían una sola misión: proclamar el reino de Dios. 3 años transcurrieron de esa manera. La cercanía y comunión con el Mesías no eran días aburridos. Son días enteros sanando, predicando, sorprendidos por los poderes de Jesús y asombrados por el rechazo y la incredulidad del pueblo. Pronto Pedro se convirtió en vocero de los 12 y a menudo su carácter le vence y se le sale no solo lo impulsivo, sino lo fuerte de su personalidad y la facilidad con que ofrece opiniones sobre temas en los que no necesariamente es experto. Sin embargo, el tornillo de la vida va dando vueltas y va transformando a Pedro. Acertado muchas veces, se atreve a responder cuando el resto guarda silencio. Se recuerda, por ejemplo, cuando le dijo al Señor:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otra ocasión dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero quizá Pedro sea mejor conocido por su temperamento colérico, hombre de armas tomar, capaz de reaccionar cuando los demás sentían miedo. Por ejemplo, en aquella ocasión, cuando vio a Jesús andar sobre las aguas y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuál era el propósito de Jesús al caminar sobre las aguas? La Biblia dice que Jesús vio que ellos tenían problemas porque en el viento de la madrugada no podían llevar la barca a puerto, a tierra. Y por eso Jesús quiso ir a ellos. Pedro, en cambio, entre el viento, la oscuridad y la profundidad del mar, saltó de la barca, dio unos pasos y empezó a hundirse. Su grito desesperado también nos enseña algo, porque él no llamó a sus amigos expertos en el mar para que lo ayudaran, sino que dijo, Señor, sálvame. Y eso, por supuesto, nos enseña en quién tenía cifrado Pedro su confianza. Ahora, en momentos muy próximos, cerca de la hora de prueba, Pedro incluso cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote. Todas facetas de la agresiva personalidad de Pedro. Pero los planes de los líderes de la nación no eran los planes de Dios. Dios había preparado por milenios a su pueblo para presentarles al Mesías. Ellos, en cambio, se encontraban totalmente distraídos por la presencia de los romanos. Se preguntaban cómo hacerles frente a los romanos, cómo expulsarlos de su tierra. Es más o menos como quien no puede disfrutar una buena comida porque no sabe qué hacer con el perejil que está en el plato. Eso eran los romanos para la nación de Israel, un distractor, un constante obstáculo que les distraía de ver lo que Dios quería para ellos. La banda de los 12, con Pedro entre ellos, se aferró a las enseñanzas del Mesías. Cuando Jesús presentó sus credenciales del Mesías, dando alimento, dando el Espíritu Santo y sanando al pueblo, los fariseos, los líderes del Sanedrín, la turba que estaba dispuesta a los linchamientos, decidió participar en la muerte de Jesús. Pedro había participado en muchas jornadas de milagros, de expulsión de demonios y de sanidades. Y lo último que podía pasar por su cabeza es que Jesús fuera a ser rechazado de manera violenta por el pueblo. Pedro está pronto a enfrentarse con su día más amargo y con su noche más oscura. En un rápido intercambio de intereses políticos y religiosos, judíos y romanos se pusieron de acuerdo en que Jesús era disidente y políticamente peligroso, y lo acusaron ante Roma de sedición, diciendo que él había dicho ser rey de los judíos. Y Roma aceptó ese cargo con resignación para no parecer traidor al César. Pero el procurador no creía semejante cosa. Ni por un momento pensó que Jesús estuviese involucrado en ninguna clase de insurrección contra Roma. Jesús había venido advirtiendo a su círculo íntimo cómo terminarían las cosas. Pronto le visitarían la muerte y la resurrección. Y Pedro, en uno de esos arrebatos de sinceridad, respondió al anuncio de Jesús, nunca esto te ocurra. Y empezó a llamarle la atención. Y en medio de su discurso, Pedro no se fijó en la segunda parte de los sucesos que Jesús mencionó, la resurrección. Esa misma circunstancia la usó Pedro para decirle a Jesús, aunque todos te dejaren, yo jamás te dejaré. Pero Jesús tenía otra perspectiva. Jesús le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he orado por ti que tu fe no falte.
Jesús le dijo, Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Jesús le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús no solo le anticipó que iba a morir, pero también le anticipó que resucitaría al tercer día, que sería el factor transformador en la vida de Pedro. Pero Pedro pasó por alto este asunto de la resurrección, así que a partir de aquí todo pinta muy mal. Ni el arrojo, ni lo impulsivo, ni lo valiente, ni lo osado van a salvar a Pedro. Pedro está por afrontar la crisis más grande de su vida. 3 años había pasado con Jesús y ahora él mismo puede terminar como los incrédulos judíos, tomando distancia del Señor deliberadamente por miedo a los judíos. Así sucedió. Los judíos vinieron con espadas y palos a arrestar a Jesús y Pedro solo tuvo el arrebato de tomar la espada para cortarle la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote. Los discípulos huyeron despavoridos. Jesús quedó solo en manos de sus captores y fue llevado a la casa de Caifás, en donde los judíos inútilmente trataron de encontrar alguna evidencia en contra de Jesús. Sin embargo, Pedro le seguía de lejos, y al llegar a la casa de Caifás, ahí afuera, sentado en el patio de la casa, una de las criadas de Caifás se acercó y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Esa acusación, hecha en el cuartel general del enemigo, debió correr como un frío en la espina dorsal de Pedro. Pedro estaba viendo cómo a Jesús lo abofeteaban, y esto terminaría en una ejecución, en un linchamiento. Y solo alcanzó a decir, no sé lo que dices, mientras empezó a buscar la salida. Mientras Pedro salía, otra criada se acercó y le dijo, también este era de los que estaba con Jesús Nazareno. Casi sin pensarlo, Pedro lo negó de nuevo, esta vez con juramento. No conozco a este hombre. Ya cuando Pedro se había convertido en el centro de atención, otros de los que estaban ahí le dijeron, verdaderamente, tú eres uno de ellos, porque aún el acento galileo te delata. Entonces Pedro, sintiéndose acorralado y en grave peligro, empezó a maldecir, dice la Escritura, y a jurar, no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. Los fracasos más duros son para personas con el temperamento como el de Pedro. Pedro salió de aquel lugar y lloró amargamente su cobardía. Cuando usted y yo pecamos, nos sentimos inmerecedores de la gracia de Dios, de figurar en el plan de Dios, ajenos a la vida hermosa y a las promesas que Dios nos había dado. ¿Qué queda después de un fracaso de este tamaño? El momento para el que Jesús me ha preparado parecía ser este, y en el momento más importante todo lo he echado a perder. Nada ha quedado de pie. Un momento de confusión terminó con todo y ahora he quedado descalificado del plan de Dios. Psicológicamente, así es como nos sentimos. Pero ¿es así como funciona la voluntad de Dios para nosotros? ¿Será que Dios nos toma y nos desecha cuando fallamos? No. Afortunadamente, los planes de Dios son más grandes que nuestro pecado. Tomó unos días para que Pedro descubriera la meta que Dios tenía para él. Y que esa meta estaba puesta en algo mucho más allá de lo que había sucedido aquella terrible noche. Sucedió y fue espantosa la experiencia en la vida de Pedro. Pero el pecado no podía derrotar los planes de Dios para Pedro. Porque si bien nosotros como Pedro nos vemos en función de nuestros fracasos, Dios nos ve en función de un hermoso, largo plazo
que Él ha diseñado para nosotros. Nos ve a la luz de su plan para nosotros. Y Dios tenía grandes planes para Pedro. Nada de lo que tú hayas hecho, por más terrible que a ti te parezca, puede derrotar el plan perfecto que Dios tiene para ti. Dios va a cumplir su propósito en tu vida, a pesar de tus fracasos, a pesar de mis fracasos. Tras la muerte de Jesús, las mujeres fueron al sepulcro a embalsamarlo, pero encontraron que la tumba estaba vacía. Pedro corrió detrás de Juan y descubrió que la tumba, en efecto, estaba vacía. Y ahí empezó a hacerse la luz en los entenebrecidos ojos de Pedro tras esa experiencia. Pedro escribiría más adelante que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Muy bien, ¿qué es lo que hemos dicho hasta aquí? Dios tomaría a Pedro después de una amarga experiencia y lo llevaría a glorias más altas que Pedro jamás sospechó. Pedro, el judío piadoso, el hombre que puso su vida para seguir al Mesías, que sujetó su vida al plan de Dios, no fue un hombre perfecto, pero sí estaba dispuesto a seguir el plan perfecto que Dios tenía para él. Sin embargo, tras esto, Pedro volvió a la pesca. Bueno, es que después de todo, Jesús está muerto, por lo menos así creía él, y sí, en efecto lo estaba, y él le había fallado al Señor. Así que regresó a pescar. Pero qué equivocado estaba Pedro. Esa noche no solo no pescó nada, sino que a la madrugada vio a una figura en la playa, que realmente la Escritura nos dice que es el Señor resucitado, pero que Pedro no lo podía reconocer, que le ordenaba echar la red al otro lado de la barca. Y la pesca realmente fue milagrosa. Pedro no reconoció a Jesús, pero allí en la orilla del mar de Galilea le esperaba Jesús con fuego y desayuno, diciéndole: Pedro, yo te he dicho que tú serás pescador de hombres. Y Jesús le preguntó 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y 3 veces también Jesús le repitió la orden: apacienta mis corderos. Pedro, tu tarea ni siquiera ha empezado. Tu fracaso no te descalifica. Tú ven y sígueme. Y tú que estás en casa, sí, tú también eres pescador de hombres. Pedro entonces recordó: sí, Jesús resucitó como él dijo que habría de suceder. ¿Cómo pude ser tan torpe de no ponerle atención a esa parte de sus palabras? Jesús ha resucitado. ¿Qué me enseña Pedro a mí en todo esto? Que cuando un hombre ve a Jesús resucitado, está dispuesto a aceptar la tarea que Él le entregue, por más difícil que la tarea parezca. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú no ves nuestro fracaso, ni nuestro pecado, sino tu plan para nosotros. Hoy celebramos la resurrección que nos empodera para vivir todos los días que tratamos de ser como Jesús. Como Pedro, Señor, entendemos que lo importante no es fácil, que tu llamado a anunciar el reino implica estar dispuesto a hacer todo por Jesús. Señor, hoy, como Pedro, al ver a Jesús resucitado, estamos dispuestos a aceptar la tarea que Él nos ha entregado. Id y haced discípulos
en el nombre de Jesús. Amén.